bendiga. Les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, hermanos, estamos descubriendo día a día, momento a momento, cada vez muchísimos más datos acerca del origen de los gitanos. Atención, porque lo que traemos ahora es muy importante, porque estamos descubriendo que realmente son varios los grupos que ya podemos determinar que llegaron a Europa. Otros no llegaron. Y aquí, atención, está la diferencia. No llegaron porque ya estaban en Europa. Por lo tanto, podemos determinar de que hay varios grupos. Uno de ellos son los que llegan del Imperio Bizantino, que parece ser que se le llamó los griegos. Otros que ya estaban aquí en Europa, que le llamaron egipcios y bohemios, y otros que vienen de Etiopía, no de la India. A estos que son de Etiopía se les llamó que eran de la India, pero no dijeron la verdad, porque no hubo ni uno solo que dijera que venía de India, sino que era de Etiopía, lo cual es completamente distinto. De cualquier manera, cualquiera de estos grupos, quiero que sepan que son todos igualmente de origen hebreo judío. Ahora, la diferencia está, y por eso también podemos hablar de la diferencia del caló y el romaní, el mismo idioma, el mismo origen, pero que debido a que unos vienen de diferentes países del mundo, pues tienen algunas palabras que ya han sido distorsionadas, que es el romaní, y otro es el caló, que no es que viene de fuera, sino que son de los judíos que ya estaban en Europa y que se hicieron llamar gitanos, y esos son los que hablan el caló, es decir, los gitanos españoles. ¿Cómo podemos determinar que esto realmente es así? Bueno, vamos a estudiarlo. Por ejemplo, en el 2022, nada menos que la Universidad de Oxford ha publicado este libro de la judía Lydia Goer. La judía Lydia Goer, que nació en Inglaterra, viene de Alemania. Escaparon del Holocausto por milagro. Su padre nació en 1931. Al año siguiente, el abuelo de Lydia Goer decidió cambiarse a vivir a Alemania, lo cual se entiende que libraron la vida porque, muchos judíos ciertamente se marcharon antes del Holocausto, previniendo de que podía pasar. Bien, pues la Universidad de Oxford ha publicado el libro que ha escrito Lydia Goer sobre el origen de los gitanos. En él detalla que los gitanos son de origen hebreo judío y que estos gitanos de Alemania, que son los primeros que llegan y se manifiestan, aunque se les llama gitanos, se les dice que son gitanos, que son judíos disfrazados. Estos datos los recoge el Liber Vagatorum, un libro que se escribió por el año 1422 y recoge palabras de estos supuestos gitanos, y por eso se determina que en realidad son judíos, porque su lenguaje les delata. En ese libro Liber Vagatorum se recoge pues varias palabras, porque por ejemplo tenían la palabra Adón, Adonai, para decir Dios, tenían la palabra Gallé, tenían la palabra Ajal, que es para comer, que es la palabra Jayar, que decimos los gitanos españoles, y así algunas palabras que ahora les iré poniendo más adelante, por lo cual todos los historiadores lingüistas dijeron que estos gitanos realmente eran judíos. Entre ellos está Lutero, es decir, el Liber Vagatorum se publicó en 1510. En 1528, Lutero publica un comentario hablando sobre el Liber Vagatorum, analiza las palabras porque él sabía hebreo y dice:
realmente estos son judíos. Y así encontramos a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pues que todos han dicho que aquellos primeros gitanos que aparecen en Alemania en el 1422 y que eran pues bastantes, realmente eran judíos, y eran los judíos perseguidos en 1348 como consecuencia de la peste negra, que les culparon a los judíos de haber envenenado los pozos, y por eso decían: los que no son judíos mueren por miles, y sin embargo los judíos no mueren de ellos apenas ninguno. Hubo masacres terriblemente contra los judíos. Poblaciones enteras los arrasaron. Aún los jueces también dictaban muerte, los quemaban vivos. Así que lo que sucede es que unas cuantas familias judías huyen al bosque, se esconden mientras hay esa tormenta, y algunos dicen que estuvieron escondidos y viviendo de lo que podían durante 15 años, otros dicen que mucho más, que cuando pasó aquella tormenta, entonces ellos decidieron salir de su escondite, pero en esta ocasión no quisieron decir que eran judíos y se inventaron unas cuantas palabras totalmente diferentes, lo suficiente para camuflar su idioma. Lo que ocurre que no pudieron camuflar todo porque era muy difícil. Entonces aquellos que eran expertos y lingüistas hebreos inmediatamente distinguieron que aquellas palabras eran hebreas. Así, la manera de determinar quiénes son estos gitanos es por el idioma. Y ahora les muestro una comparativa a continuación de las cosas que se dijeron y de las cosas que dice este nuevo libro y del lenguaje, que verán cómo es idéntico, igual al caló de los españoles. Porque yo sostengo que estos judíos de Alemania, que ya la historia también lo dice, que eran las bandas del rey Zindel, que se llamó también Zundel, que era la banda de Miali, la banda del duque Penuel y András, los cuales vinieron a España, y otros se quedaron en Alemania y otros fueron para Rusia. Por eso hay gitanos como los Sinti, que tienen el mismo lenguaje que el caló español, exactamente el mismo, las mismas palabras. Entonces vamos a distinguir que todos los que tienen esas palabras que tiene el libro Bagatonum son los descendientes de aquellos judíos. Que los gitanos Ron y los demás, que ya hablaré en otro vídeo ampliamente acerca de ellos, igualmente son totalmente hebreos judíos, sin duda alguna, ¿verdad? Pero ahora vamos a distinguir esto. Luego me tienen que llegar las traducciones, las primeras traducciones del rabino de Praga, el que enterró a algunos de aquellos judíos gitanos en el cementerio de Praga, y también de Mangesil, que es muy importante. Así que ya tenemos documentos de rabinos actuales que dice que los gitanos son judíos hebreos, y rabinos de aquella época que también lo certificaron. O sea, algo tremendamente impresionante. Así que ahora le dejo con todas estas palabras judías hebreas y algunas cosas más que se dijeron de los libros. Por favor, léelo y escúchalo con atención. Que Dios os bendiga.
Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor. Bueno, quería hablarles un poquito acerca del origen gitano, del origen hebreo de los gitanos. Llevo tiempo que no hablo mucho, debido a que me di cuenta que a veces el hacer muchos vídeos pues se vuelve algo rutinario y parece que menos nos vean. Entonces, pero yo sigo trabajando, lo que pasa es que no estoy publicando muchos vídeos acerca del tema. Bueno, vamos adelante con todo, con la ayuda del Señor en cuanto a los trabajos que estoy haciendo y espero poder enviar pronto la documentación. Quería decirles, hermanos y amigos, que no hay duda alguna que el origen gitano es hebreo, las tribus perdidas de Israel. Hay suficientes documentos. Las pruebas de ADN lo certifican, pero le voy a decir con toda sinceridad que en realidad las pruebas de ADN ni siquiera se necesitan, aunque también hay que saber que el gobierno de Israel no acepta la emigración a Israel por medio del ADN. Sí acepta que cuando, por ejemplo, uno ya ha emigrado a Israel y alguien denuncia de que realmente no es hebreo o judío, entonces hacen las pruebas de ADN para comprobarlo. Eso decía el gobierno de Israel hace unos años. Pero la evidencia en los gitanos, fíjense bien, solamente les voy a hablar de un documento. Más bien que documento, tumbas. Y una de las señales más tremendas y que para los judíos y para Israel no tiene vuelta de hoja es que haya tumbas en cementerios judíos, en el cementerio judío de Praga, y no solamente... Y no solamente en el de Praga, sino en otros cementerios europeos donde hay gitanos enterrados en cementerios judíos. Son los Zigeuner. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Zigeuner en alemán es gitanos. Y hay cientos o miles enterrados de épocas muy antiguas, evidentemente, pero están registrados con nombres de gitanos. Por ejemplo, Salomón el gitano. Y así otros muchos nombres parecidos. Así que ese es uno de los datos más importantes, pero no es el único. Hay otros documentos importantísimos escritos de la antigüedad, inclusive por judíos y otros más, que todo esto lo pondremos lógicamente en las manos del gobierno de Israel a través del rabino Eliyahu Birbaum. Estamos en ello. Aunque no hable mucho, estamos en ello. Y quiero que sepan que todo, absolutamente todo, se va a cumplir. Esto no es una idea mía, sino que esto nace del corazón de Dios, porque todo debe tener cumplimiento. Me he encontrado racismo en contra, lo sigo sintiendo, pero da igual, es exactamente igual, porque lo que Dios determina se va a cumplir. Así que esto estoy tan seguro,
Primero, porque está en la Biblia. Segundo, porque Dios tuvo un trato conmigo de una forma especial para este tema. Y todo se va a cumplir. Así que estamos trabajando en ello. Seguimos adelante. Necesitamos sus oraciones para que todo se haga conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. También necesito que Dios marque los tiempos, porque a veces queremos que sea ya, pero los tiempos los tiene el Señor en su mano. Ciertamente, el rabino Eliyahu, bueno, él me ha ofrecido su ayuda, pero yo he frenado un poquito porque quiero ir a hacer las cosas bien, pero que seguimos adelante. Y tengan por seguro que lo que estamos diciendo es 100% verdad. Todo eso sin hablar acerca del hebreo, que es totalmente, el calor romaní es de origen hebreo, y a mí no me cabe ni un ápice de duda, ¿verdad? Puesto que las palabras que tiene del sánscrito, que no tiene ninguna en realidad, sino que, como ya he dicho tantas veces, era del avéstico y de otros idiomas que se hablaban en el imperio persa babilónico, y de ahí nacen esas palabras, algunas de ellas que tiene el calor romaní, son de ahí, no de el sánscrito. Y luego todas las demás son hebreas, y un número importantísimo, más del 75%, que todavía a día de hoy no se sabe de dónde viene. Pero la mayor evidencia son las palabras hebreas. Que Dios os bendiga mucho.